o es el alma de todas las máquinas eléctricas. Como tus maquinitas son de buena eficiencia, de alta calidad, para trabajo continuo, entonces el material ferromagnético es también de buena calidad. Tiene más o menos el 3.5% de silicio aproximadamente, lo cual te garantiza una buena eficiencia. Bien, tu material ferromagnético para poder alojar las bobinas tiene que ser ranurado, laminado y aislado. Entonces acá le estoy indicando las características del material del núcleo. Es un acero al silicio de alta calidad que se utiliza para obtener un buen rendimiento. Ya sabemos que para bajar las pérdidas debe ser laminado y aislado. Y para poder alojar las bobinas debe ser ranurado. Bien. Muy parecido a lo que hemos aprendido en máquinas de corriente continua, solo que lo que has aprendido en máquinas de corriente continua estaba en el rotor, ahora está en el estator. El bobinado está en el rotor. Bien, las bobinas que se aplican normalmente es el bobinado distribuido, imbricado simple, de doble capa y de paso completo. Pocas son las aplicaciones que usa el bobinado tipo concéntrico distribuido. Entonces daremos mucha importancia a lo que es bobinado imbricado simple doble capa. Haciéndote un recuerdo del que has aprendido en máquinas de C, ya sabes que cuando es un bobinado imbricado, distribuido, imbricado simple de doble capa, el número de ranuras que tenga la máquina es igual al número de bobinas que vas a instalar. Eso siempre se cumple. ¿Qué más debo indicarte? En el siglo XXI, todas las bobinas que se apliquen en las máquinas de inducción son de cobre. Es el cobre electrolítico esmaltado. Normalmente se utiliza el doble esmalte porque tus máquinas son de servicio continuo. Cuando tienes esmalte simple, una sola capa, no te garantiza un buen trabajo. Entonces nosotros en planta, los que trabajamos para uso de máquinas en ciclo continuo, es decir, que nunca dejan de trabajar, las maquinitas están siempre trabajando, utilizamos el cobre con doble capa de esmalte. Eso te garantiza un buen performance o un buen rendimiento. Como tus máquinas son de larga vida media, sobre todo las de uso industrial, es posible que ustedes todavía encuentren bobinas de aluminio. En el siglo pasado era frecuente utilizar el aluminio. En el siglo XXI ya no se usa. Ya saben, las características eléctricas del aluminio tienen mayor resistividad. Entonces va a haber mayores pérdidas por calor, efecto Joule. Y eso no conviene. Por eso que ya no se utiliza el aluminio. ¿Ok? Espero que esté llegando bien el mensaje. Ingeniero, sí se le escucha bien. Perfecto, gracias por la colaboración. Luego tenemos el rotor. La descripción que hago es desde el punto de vista eléctrico. De la parte mecánica de los componentes ya eso es mención aparte. A mí me interesa la parte eléctrica, que es donde se me trabajaron. Se indican dos de los rotores por bobinales con jaulas, perdón, barras de fundición, que se llama jaula de ardilla. Tienen en la vista ahí un rotor bobinado. Sí, rotores van a trabajar cuando hagan minería.
son los que van a trabajar en la chancadora. Es un rotor bobinado y ustedes ven hacia un lado tiene anillos. Es rotor bobinado con anillos rosantes o deslizantes. Eso nos permite conectarnos con la parte externa y con eso mejoramos el funcionamiento de esta maquinita. Inevitablemente los que van a trabajar en minería lo van a encontrar en la chancadora. Más adelante vamos a ver por qué razones. Bien, entonces tu rotor para que pueda alojar las bobinas también tiene que ser laminado, aislado y ranurado. Como tú quieres mantener la calidad y eficiencia, entonces el material ferromagnético es de la misma calidad que debe. Y cuando haga mantenimiento, tenga mucho cuidado de no hacer intercambio de rotores. A veces dice, es exactamente el mismo, pero nadie te garantiza que un segundo rotor que lo vas a poder poner acá tenga la calidad de material ferromagnético. Entonces, si tú haces la permutación de rotores, es posible que tengas por ahí algún problema con la eficiencia, variable de eficiencia. Normalmente en las maquinitas, sobre todo las de alta potencia, trae su número de serie. Entonces, en la ficha técnica que tú obligatoriamente tienes que hacer en planta para estas máquinas, para que cuando hagas el overhaul mantenido, sepas a qué y no hagas una permuta, porque puedes tener algunas. Ok, bien. Las normalmente de alta potencia. Se utiliza también anillos deslizantes, pero en vez de tener conexión hacia la parte externa, se hace el cortocircuito en los anillos. Entonces se llama rotor bobinado con rotor en corto. A veces no les ponen el anillo, sino directamente ya en el bobinado hacen el cortocircuito. O sea, forman las bobinas de la fase A, B, C y después la ponen en cortocircuito, dependiendo de la ocasión. ¿Ok? Esto normalmente se utiliza en la mediana minería. Lo de rotor bobinado con anillos rosantes para conexión externa es en los grandes motores. Bien, en la industria las cosas son más sencillas. Reemplazas el cobre de las bobinas por barras de fundición que cumplen exactamente la misma función. Solo que cuando tú tienes bobinas, tienes que cuando tienes barra de mantenimiento. Es cuestión de costos. Por eso que se utiliza en la industria, el 90% de la industria utilizan rotores de barras de fundición, llamados jaula de ardilla. ¿Ok? Seguimos. Existen dos versiones. Cuando es para trabajo ordinario, se dice que es un rotor de bajo torque. Realmente tiene una jaula de ardilla. Cuando hagamos la descripción te vas a dar cuenta por qué razón te digo esto. Se llama jaula de cine. Y cuando requieres ya potencia, se le pone un sistema de doble jaula. En la misma ranura le pones dos tipos de materiales de fundición, se llama doble jaula. Entonces, eso permite un alto torque. Se llama rotor doble jaula de ardilla. Como puedes ver en la transparencia, te dice que en la industria usan estos rotores de barra de fundición, porque bajan los costos de mantenimiento.
ya no hay la impregnación de las impurezas del medio ambiente en las bovinas. Las barras de fundición son más simples, ya no tienen ya los laberintos que hay cuando haces un bobinado. La barra de fundición ocupa toda la barra, la ranura, entonces ya no hay opción de que se metan los elementos contaminantes que te pueden bajar el aislamiento. Utiliza mucho industria los rotores de rotobinado, perdón, de rotor tipo jaula de ardilla. Ahí tienen ustedes en la vista la familia, la inmensidad de diseños de jaula de ardilla, para toda potencia y para todo gusto. Ustedes ven la combustible por el torque que manejan. Acuérdense del ejemplito que dice máquinas de corriente continua cuando analizamos la operación. Tú tienes que poner un eje que te soporte las condiciones de operación. No siempre puede hacer la misma, la doble función. Eso vimos en máquinas de corriente continua. En estas maquinitas, sobre todo las de jaula de ardilla, están hechas para el trabajo. Para grandes sobrecargas instantáneas sin que se malogre. Y las prolongadas ya saben que eso es un 20% nada más. Bien, sigamos. ¿Qué tienen ustedes con lo que vamos a trabajar? Se ha hecho un brote parcial del motorcito de inducción para que ustedes lo identifiquen y con eso vamos a trabajar tanto en el laboratorio como en la parte teórica. El rotor, para que tenga libertad de movimiento, tiene que tener rodajes en ambos extremos y ahí sí más bien tienen que aprender a escoger los rodajes. Uno de los lados es por donde se saca la potencia mecánica. Se le llama lado piñón. Existe un canal que se le llama chavetero. Y en ese canal se pone una lámina de seguridad que te permite embonar el piñón o algún elemento que te permita transmitir la potencia mecánica hacia la aplicación. Ese canal se le llama vulgarmente chavetero, es de un acero especial. Y la chaveta, que es la parte metálica que va en ese canal, también es de un acero especial, que tiene filos cortantes, hay que tener cuidado, solo cuando hagamos los ensayos de laboratorio para determinar los parámetros de la máquina utilizando ensayos semejantes a los transformadores. Por eso que les recomiendo que revisen sus apuntes de máquinas 1, porque todo esto que vamos a desarrollar está muy familiarizado con la técnica. ¿Qué más observamos en nuestra maquinita? El estator, ahí tiene un corte de las bobinas y acuérdense de las restricciones que pusimos en el análisis matemático de nuestro conversor de energía. Y pueden observar ahí que las bobinas están amarradas. En ese indicador no es para que se vayan con ustedes a la piscina, no, es para mantener la impedancia constante y tu modelo matemático funcione. ¿Qué más debo indicarles? En planta, tú no vas a tener acceso al bobinado, salvo cuando en las reparaciones. Para la manipulación solamente tienes la caja de terminales. El cursor está indicándoles dónde está la caja de terminales, dónde salen los terminales de todas las fuerzas integradas en el rotor, ya agrupadas por fases. A veces te salen 6 terminales, a veces 9 terminales, a veces 12 terminales. Y aprenderemos también más adelante y en el laboratorio te voy a enseñar a codificar. Entonces, los terminales de las bobinas de fase que están instaladas en la máquina externa
a esta cajita. Se llama caja de terminales o bornera. Y en el laboratorio te voy a enseñar también a codificar los terminales que están instalados en la bornera. Lo importante acá es los datos de placa. Acá estoy indicándoles. Toda máquina trae sus datos de placa en forma segura. Pero no se olviden que estamos en el Perú y hay gente indispensable. Para seguirle agarrar la plaquita que está fijada muy bien ahí, de planta viene asoldada, asegurada, pero se dan la molestia de volarle los remaches, la cabeza de los seguros y sellar la plaquita. Les gustará de repente, son coleccionistas. Bien, ¿qué información tú debes sacar de los datos de placa? Voy para que ustedes sigan conmigo o el trabajo. Voy a cambiar de presentación. Estoy en el Jamboard. Pueden ustedes ver la ilustración del Jamboard. Confírmenme de que pueden percibir. Ingeniero, sí se visualiza. Perfecto. En el Jamboard sí puedo hacer algunas anotaciones y escribir. Acá tienen, ahí está la bornera. Y como pueden apreciar ahí, los terminales de la bobina salen ahí y se conectan sólidamente a una placa especial, adecuadamente aislada, para que puedas hacer las conexiones hacia la red. Tu plaquita está acá. Acá tienes la plaquita. ¿Cuáles son los datos importantes en la plaquita? El voltaje nominal. En el siglo pasado se fabricaban las máquinas para un solo voltaje. Ahora ya no es así. Se fabrican las máquinas para que tú puedas acondicionarlas a los voltajes que podrías tener en planta. Entonces, normalmente en el voltaje nominal te vienen varios valores. Están separados así, con barras. 110, 220, 380, 440, en fin. Pero te dan así la información. El segundo dato importante que tienes que aprender a manejar acá es la corriente nominal. Entonces, te van a decir acá cuál es la I nominal. Nominal. Nuevamente, como te dan diferentes voltajes, también te van a dar diferentes corrientes. Por ejemplo, estoy poniendo ahí con letras minúsculas, y acá hay 3 niveles de voltaje, 3 niveles de corriente. Dependiendo del voltaje, te indican cómo debes configurar tu maquinita. Entonces, acá abajito te viene la configuración. En la siguiente sesión que vamos a hacer bobinado vas a aprender a configurar. Entonces acá, por ejemplo, te pueden decir de que cuando estás trabajando con menor voltaje, va a trabajar en D. Cuando trabajes con el mayor voltaje, vas a trabajar en estrella. Y cuando tengas otra opción de voltaje, de repente te dice doble estrella. Entonces te pone bien separado. Bien. Entonces ustedes, dependiendo del voltaje que tengan disponible en planta, este es tu parámetro de entrada. ¿Ok? Suponte que tengas este nivel de voltaje de acá.
Es el voltaje que tienes en planta. Significa que tu maquinita, cuando tú lo conectes a esto, va a tomar la corriente que está en la parte inferior en la misma columna y debes configurar sus bobinados de esa manera. Es decir, la información que te da la tienes que tomar de esta manera. El voltaje está relacionado con una corriente y está relacionado con cómo tienes que ensamblar las bobinas. El otro dato importante que tienes que tener en cuenta es las revoluciones. Ya te he indicado también que en la industria no se trabaja en radianes, se trabaja en RPM. Nada. Esto. Que tu maquinita, cuando reciba un voltaje nominal y trabaje con la corriente nominal y lo hayas configurado de forma correcta, va a tener una velocidad nominal. Y eso se cumple cuando te entrega la potencia nominal. Entonces acá te va a decir potencia como P, nominal. Es la potencia que puede entregarte la máquina. ¿Ok? Como tú vas a trabajar con máquinas que han sido fabricadas también en el siglo pasado, es posible que acá te den en HP. Te han enseñado a trabajar el equivalente. En el siglo XXI se trabaja en kilowatts. ¿Ok? Entonces, dependiendo de tu dato de placa, tú ya sacas la información y con eso analizas el funcionamiento de tu problema, de tu maquinita. Debo resaltarle a todos los que están presentes que cuando está entregándote la potencia nominal, recién ahí, en esa condición, vas a tener la velocidad nominal y se supone que para eso lo has configurado con el voltaje nominal correspondiente. En el laboratorio vas a chequear las N y vas a indicarme, a veces cuando hacen el chequeo, profesor, no coincide la velocidad que estamos tomando con el tacómetro con la velocidad de la placa. Sobre todo los jóvenes que no se concentran bien en estas exposiciones. En el laboratorio no le estamos poniendo potencia, está en vacío. Y esta velocidad nominal está relacionada con esta potencia nominal. Si no le entregas potencia, entonces esta velocidad va a variar. Esa variación va a depender de la forma como lo estés cargando a tu motorcito. Bien, esos son los datos básicos que tiene cualquier maquinita. Como tú vas a trabajar con máquinas de alta potencia, entonces ahí te da mayor información. Te dice el tipo de rodaje. Te anoto acá abajo. Tú ya en tu ficha técnica tienes que tener el tipo de rodaje. Tipo de cojinete o rodaje. Tipo de rodaje. Y aquí está la vista de la maquinita. Los señores que van a trabajar en planta, es bueno esto. Claro. En tu maquinita tienes un lado que se llama lado piñón, donde está el chavetero en el eje, que lo puedes observar ahí, donde está el cursor. Y tienes el otro lado que está sellado. En este lado que está sellado se le pone un ventilador o soplador. Eso te permite impulsar aire de la parte externa hacia el interior de la maquinita para poder extraer el calor que se está produciendo por las pérdidas eléctricas de la maquinita. No sabe usted de la energía que hemos hecho en los transductores. Acá vas a tener pérdidas tanto en la parte del rotor como en la parte del estator. Entonces hay que enfriarla para que no se caliente. Entonces, en un lado vas a tener el ventilador y en el otro lado vas a tener el eje con su canal llamado chavetero, por donde va a sacar la potencia mecánica.
¿Qué más debo indicarte respecto de esto? Cuando tú, normalmente las máquinas de inducción tienen una velocidad de operación, por decirte 2.800 a 3.500, y esa velocidad varía poco. Más adelante vamos a explicar. Entonces, se dice que tiene una velocidad fija. Pero en el siglo XXI han aparecido los famosos variadores de frecuencia y con él te indican que puedes variar la velocidad de la maquinita. Ten mucho cuidado. El diseño del ventilador está para proporcionar un caudal de aire lo suficiente como para extraer el calor que se está produciendo dentro. Si le metes más aire no hay problema, se enfría más rápido. Pero ¿qué es cuando no estás quitando? Es decir, estás bajando las revoluciones. El fabricante para las máquinas grandes te indica, solamente puedes bajar hasta un 50% las revoluciones. Bueno, ya te indica que tengas cuidado. ¿Por qué razón? Porque el caudal de aire que estás inyectando a la maquinita va a ser función de la velocidad. Si bajas la velocidad, va a bajar el caudal de aire. Y si baja el caudal de aire, no hay la suficiente refrigeración. Y va a haber un calentamiento interno que te va a envejecer a la máquina. A lograr. Quien te vende los variadores de velocidad, que son electrónicos para estas máquinas, te indica, no puedes hacerlo trabajar desde un por minuto hasta la que tú quieras, 2.000, 3.000, 4.000 RP. Pero si la haces trabajar, no, no hay aire. Y si no hay aire, no se enfría. Y si no se enfría, se calienta. Y si se calienta, se malogra. Entonces, cuando uses variadores de velocidad para estas máquinas, ten cuidado de primero analizar en la ficha del fabricante cuánta es la velocidad mínima que puedes aplicarle a esa maquinita para que no sobrecaliente y no se vaya a envejecer en forma prematura. Como son máquinas de buena eficiencia y ha sido desarrollada ingeniería en su creación, entonces tienen un costo. Normalmente tu maquinita en condiciones nominales de operación, es decir, buena refrigeración, haciéndole su mantenimiento de forma buena, te dura unos 30 años. Ese es el valor promedio. Y de ahí 140, 50 años. Pero si no le haces mantenimiento y la haces sobrecalentar y la sobrecargas, entonces en vez de que te dure 10 años, de repente a los 2 años ya se quemó. Pero no se quemó por la utilización de alguien. Tenga mucho cuidado. Bien. También en rato estamos analizando los de placa. Estoy recomendando cosas que necesitas. No te olvides que yo te traigo experiencia de planta. También acá, en las máquinas de alta potencia, te da el tipo de lubricante que debes utilizar para tus rodajes. Y si tu máquina es ya de mayor potencia, en mal te va a indicar que utilices un sistema de control de pesos, llámese balanza, para ir el hall en forma controlada la grasa a cada uno de los rodajes, a cada uno de los elementos que tengas ahí. De mi experiencia he visto, ¿no? La gente de planta, sobre todo el personal técnico, no estar cada rato grasa, agarran, le meten grasa hasta que empiece a llorar el rodaje por los sellos. Y indican, ¿no? Mientras más grasa tenga, va a ser mejor. ¿Por qué razón? Cuando tú le pones grasa,
se enfrió, la máquina de a lo mejor. Entonces cualquier se dilata. ¿Ok? Y en el caso de la grasa, al recibir calor, se va a fundir, va a gotear. Como sabes, gotas, si tienes ahí aire en movimiento, esas gotas de grasa que ahora son aceite, son impulsadas hacia la parte interna de la maquinita. Y si no tienes un adecuado tratamiento del sistema de ventilación, entonces van a ingresar contaminantes con la grasa, se impregnan como si fuese una masa de cemento y te bajan el aislamiento. Tu sistema de protección, en máquinas grandes hay sistema de protección, te va a empezar a molestar. Si la máquina es pequeña y le estás haciendo operación, se te va a quemar. Porque la grasa fundida, que ahora es aceite, lo recubre a la bobina con el material contaminante externo, que es impulsado a través del ventilador. Entonces ya no te permite la evacuación del calor interno de la máquina. Por más que le pongas un buen ventilador, si lo estás sellando con grasa y polvo o tierra, entonces ese calor sale. Y a largo plazo se va a recalentar la bobina y se va a quemar. Entonces, un mantenimiento, ten mucho cuidado. ¿Ok? ¿Qué más debo indicarles acá? Overhaul, se te va un aspa del ventilador. Ya sabes, ahí el ventilador tiene elementos así. Tiene 30, 40, en fin. El fabricante ha diseñado esto para que impulse una cantidad de aire y pueda circular. A veces en el proceso de desmontaje se te parte, se te quiebra y se queda pues sin un ala B. Y a veces el técnico, como no le gusta trabajar, dice, sí, sigue trabajando bien. Bueno, pero ya tú sabes como ingeniero, si le estás quitando un ala B, estás bajándole el caudal de aire que ingresa. Si son dos, mucho más. Entonces siempre es bueno, si se te malogró el ventilador, ahora sobre todo que usan de plástico, tratar de mantener siempre el mismo número de alaves para que puedas impulsar la suficiente cantidad de aire y no se recaliente tu maquinita. ¿Ok? Preguntas jóvenes, algo que deseen adicionalmente conocer. Ahora, si tu máquina es de mayor potencia, en los datos de placa te viene la información correspondiente a los ensayos de la máquina, sus parámetros. La resistencia del estator, la resistencia del rotor, si es bobinado normalmente, y además te indica, ¿no?, el deslizamiento, que ya más adelante te voy a explicar, que debe tener la maquinita. Preguntas jóvenes. Parece que todo está bien, o todos ya se fueron. Bien, Todo claro, ingeniero. regresemos al PowerPoint. El día lunes que vamos a estar en sesión presencial, les voy a devolver, bueno, les voy a entregar las calificadas. Ya. Hay algunos que no han tenido un buen rendimiento. La mayor parte sí. Me preocupa los que están con dificultades, porque en la segunda fase la cosa ya va a ser un poquito más difícil. Y si es que no le están poniendo las ganas adecuadas, entonces se les va a complicar el curso. No se olviden que yo no jalo, yo sigo las recomendaciones de Alá, ser justo. Entonces yo califico con justicia lo que ustedes están escribiendo. Y hay algunos que escriben barrabasadas. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las ventajas
que tienen estas maquinitas que se llaman motores de inducción, sobre todo las de rotor bobinado. Como pueden ver ahí, tiene un buen par de arranque. Y cuando el rotor es bobinado, este par puede ser controlado. Por eso se utiliza en la gran minería, porque tú controlas el par de arranque. ¿Qué más te indico? La posibilidad de grandes sobrecargas. Normalmente tú puedes sobrecargar un 20%, pero estas máquinas, por ser robustas y nobles, te aguantan más sobrecarga. Sobre todo las sobrecargas instantáneas, y después ya tú regularizas. En cuanto a la velocidad, te he indicado que la velocidad normalmente es 1. Entonces se indica que aproximadamente es constante. Y en cuanto a las máquinas de rotor bobinado, tienen una ventaja en cuanto a la corriente durante el arranque. Tiene menor corriente de arranque que las máquinas de barras de fundición. Si bien las barras de fundición te ahorran el mantenimiento, pero también te aportan alguna desventaja. Normalmente, cuando tú utilices estas maquinitas en planta, el arranque no lo haces manual, sino lo haces en forma automatizada. Entonces, te posibilita la utilización de dispositivos para arranque automático. También debo indicarte que en máquinas de inducción, las máquinas pequeñas arrancan en una fracción de segundo. Las máquinas de regular potencia te toman de 1 a 3 segundos. Las máquinas de media potencia te toman de 5 a 10 segundos. Y las máquinas de alta potencia te toman hasta 25 segundos para el proceso de arranque. Por eso que debes utilizar un sistema automático para que temporizando esos 25 segundos en forma adecuada, tú puedas progresivamente ir tomando potencia. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas que tienen las máquinas de inducción es la sensibilidad a las oscilaciones de tensión. El buen funcionamiento requiere que tengas una tensión casi estable. Cuando hay fluctuaciones o oscilaciones de tensión, tienes algunos inconvenientes en el funcionamiento. El factor de potencia, normalmente como cos-phi. Para nosotros, los ingenieros de la especialidad es teta, porque phi es flujo. Pero muchas veces se ha hecho costumbre poner en la plaquita cos-phi. Ya sabes que cos-phi es el factor de potencia. Ese cos-phi está relacionado con la potencia nominal. Entonces, cuando tú le bajas la potencia, empeora el cos-phi. Entonces, hay que tener cuidado. Normalmente se le hace trabajar a una buena potencia para que se mantenga bien el cos-phi. No te olvides que el cos-phi te indica, ¿no?, el grado de eficiencia de la utilización de la eléctrica. Cuando está trabajando casi en vacío, tiene un bajo cos-phi, es decir, tienes mucha reactiva. Bien, ahora sí, en cuanto a mantenimiento. Las máquinas que tengan bobinas en el rotor necesitan más mantenimiento. Las que tengan barras de fundición casi no requieren mantenimiento. Entonces, dependiendo del tipo de máquina que tengas, tú haces tu programa de mantenimiento en planta para mantener a todo tu equipo en óptimas condiciones. Bien, resaltemos las bondades de las máquinas de inducción. Es un motor industrial por excelencia debido a su sencillez, su fortaleza y su seguridad de funcionamiento. Consiguen una velocidad bastante estable. La velocidad es casi única. Tienen un buen par de arranque. Su velocidad depende de la frecuencia interna de alimentación y para variarla se puede utilizar los variadores electrónicos de frecuencia. Pero ya te he indicado, cuando utilices variadores de frecuencia, primero entérate cuánto es el rango de velocidades que te permite el fabricante para su máquina y trata de observar esas recomendaciones. Si no, vas a tener sobrecalentamientos.
Y en cuanto al funcionamiento, tiene como principio la generación de un campo giratorio en el que más adelante te lo voy a explicar, que corta los conductores del rotor donde se induce una tensión, exactamente igual que el transformador. Por eso que te indicaba que revises tus apuntes de máquinas uno, porque en base a eso vamos a desarrollar los modelos matemáticos de nuestras maquinitas de inducción. Te he indicado que existen unas máquinas que reemplazan las bobinas por barras de fundición. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esas barras de fundición? Su velocidad es casi constante para los diferentes tipos de cargas que le pueda meter. Media carga, toda carga, plena carga, sobrecarga. Entonces, la velocidad casi es estable. Como no tienes bobinas en el rotor, te permite más sobrecarga. Entonces, la posibilidad de soportar grandes sobrecargas. Ahora, para poner barra de fundición es mucho más fácil el bobina. Entonces, hay una sencillez en la construcción. Para el control necesitas solamente un contactor, sencillez en el arranque y la posibilidad de automatizarlo. En cuanto al factor de potencia y el rendimiento son altos cuando los están trabajando casi a plena carga. Y las ventajas del motor de jaula de ardilla es que tiene mejor rendimiento que la máquina de rotor bobina y tiene mejor factor de potencia. ¿Qué otra ventaja tiene tu máquina jaula de ardilla? La ausencia de contactos móviles. No hay carbones, no hay elemento móvil que pueda salirse con facilidad. Ya no necesitas cuñas, seguros para para las bobinas que están instaladas en el rotor, ya no, la barra de fundición queda ahí fija y asunto arreglado. Entonces, mucho más sencilla la construcción. Y en cuanto a las desventajas, no todo es bonito, siempre hay spins. Entonces, ¿cuáles son las desventajas que tienen las máquinas de inducción asíncronas? Como tiene una sola velocidad, cuando tú necesites variar la velocidad, tienes dificultad. Hay dificultad de regular el número de revoluciones. Puede ser y se puede utilizando un equipo auxiliar que se llama variador de frecuencia, pero tienes limitaciones. Si te hay muchas revoluciones, entonces tienes que acortar los tiempos de mantenimiento, porque si no la grasa pues se te va. Va a aumentar la fricción, pero las mecánicas aumentan. Tienes que analizar hasta qué punto puedes aumentar la velocidad o bajar la velocidad con respecto al valor nominal. Luego, ¿qué más indicamos de desventajas de las barras de fundición? La corriente de arranque va a ser muy grande, de 10 hasta 15 veces el valor. Esperen un segundito. Voy a cambiar, haciendo
Ahora sí continuamos, jóvenes, van a disculpar la pequeña interrupción que hubo. Y les indicaba que las desventajas, una gran corriente en el arranque, que puede alcanzar valores muy elevados, pero ustedes van a aprender a controlar conmigo esa corriente de arranque, así que técnicamente es controlable. Solo que tienen que aprender a utilizar bien tus contactores. ¿Qué más de desventajas tiene el motor de barras de fundición o jaula de ardilla? El factor de potencia es bajo cuando está trabajando en vacío o cuando la carga es pequeña. Y es bastante sensible a las oscilaciones de tensión. Bien, en cuanto al bobinado, debo aclararles que en máquinas de inducción al estator se le llama armadura. En las máquinas de corriente continua, la armadura y el rotor. En máquinas de corriente alterna, al estator se le llama armadura. Entonces, cuando yo les haga el bobinado de la armadura, estoy refiriéndome al estator. Como estamos hablando de máquinas de mediana y alta potencia, todas las máquinas que vas a utilizar son trifásicas. Las ser trifásicas tienen tres devanados exactamente iguales en su construcción, pero en el montaje son independientes y están desplazadas cada grupo de bobinas 120 grados geométricos. Como tienes bobinas independientes, luego tienes que ensamblarlas. Y te indiqué que tengas en cuenta la configuración que te da el fabricante según el voltaje. Entonces existen dos formas de ensamblar las bobinas. O se ensambla en delta o se ensambla en estrella. En cuanto al bobinado que se utiliza en estas máquinas, es el imbricado simple de doble capa con paso completo. Y que la característica de este tipo de bobinado es que el número de bobinas que vas a instalar en la máquina es igual al número de ranuras que tenga la maquinita. Digamos, en la siguiente sesión, que va a ser la presencial del día lunes, vamos a desarrollar con ustedes el bobinado completo de una máquina trifásica, si nos alcanza el tiempo, si no, lo hacemos en 2 sesiones. Lo que quiero es que aprendan esto porque como ustedes van a trabajar en la especialidad, necesitan conocer esto. Si estaríamos en Senati, te enseñaría a instalar, así como estás viendo en la presentación. Todo eso yo les hacía hacer a los jóvenes que trabajaban conmigo en Senati, cuando enseñaba por allá. Limpiábamos bien el material ferromagnético, verificábamos el buen estado y luego preparábamos el material aislante y preparábamos las bobinas y después las poníamos. Pero por lo menos vas a saber teóricamente eso. Bien, sigamos. Te estaba indicando, se aplica el bobinado imbricado simple de doble capa con paso completo, donde el número de bobinas a instalar, el número total, es igual al número de ranuras que tenga la maquinita. Y vas a agruparlas en 3 grupos o fases. ¿Cómo se hace esa distribución? La misma formulita que has aprendido en máquinas de corriente continua. Para esta distribución se aplica el número de bobinas por fase y por polo. Se determina con la letra N. Es el número de bobinas que vas a poner por cada polo que tenga la maquinita y por cada fase. ¿Y cómo se determina eso? Dividiendo el número de ranuras que tenga la máquina, en este caso es S, número de ranuras, entre el número de polos que tú vas a designar para la operación de la máquina y el número de fases que tenga tu sistema. Q normalmente es 3, P es el número de polos que va a estar relacionado con la velocidad y ese es el número de bobinas que vas a instalar. Este S es igual al número de ranuras. Entonces, en la siguiente sesión vamos a
hacer la simulación de que podemos abrir nuestra maquinita y la vamos a preparar e instalar las bobinas para hacer el bobinado completo de las tres fases. Entonces, por lo que te he indicado, tenemos tres conjuntos iguales de bobinas que para su instalación tenemos que ubicar 120 grados de desplazamiento angular entre sí. Y como siempre, para determinar el ángulo, ubicamos dos ranuras consecutivas y con eso determinamos el alcance de bobina, o sea, el ángulo que tiene. Y con eso determinamos el paso completo. Entonces, el alcance de bobina, que se define como la letra gamma, es igual a 180 grados, que es el paso completo, y el número de dientes que tenga ese arco. Todo esto lo vamos a desarrollar y te voy a enseñar en la sesión teórica del día lunes. De paso que les devuelvo las pruebas para que ustedes den conformidad y pueden ingresar las notas al sistema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que se me esté escapando y que ustedes deseen conocer? Como siempre, debo indicarles que en el examen de la segunda fase, ustedes van a tener que desarrollar un bobinado completo. Por supuesto que la máquina no va a ser de muy complicada como para que ustedes puedan desarrollar en el salón. Porque ustedes deben conocer esto, deben saber. Cuando tengan dificultades y tengan que hacer la reparación de tu maquinita, tú puedas hacer el control de calidad, pues. Si no, ¿qué control podrías hacer? Bien, pregunta, jóvenes. ¿Algo adicional o algo que deseen conocer? Ingeniero, disculpe, Sí. buenos días. Creo que no me puso asistencia. Fernando, espérate, que no contestaste o no llegó el mensaje. Sí, está malogrado mi micrófono, parece. Conforme te pongo la asistencia. ¿Algún otro participante? Porque hay varios que no han registrado asistencia. Jonathan Diego, Sí, ingeniero, presente. ha También llegado se me tarde registra. porque te estoy llamando y no hace la lista. Después tenemos a alguien más, espérate, don Fran Joel. Sí, ingeniero, disculpe. Fran Joel tiene que levantarse más temprano a la siguiente sesión que tengamos en la plataforma. El señor Jonathan Andrés, perdón, Josh, Jonathan Andrés, sí. ¿Estará el señor Jonathan Andrés? Parece que no. Bien. ¿Alguna otra pregunta o algo que deseen conocer ustedes adicionalmente? Como están en semana de exámenes, vamos a darles el tiempo suficiente para que ustedes se puedan preparar para sus exámenes, con la recomendación de que el fin de semana revisen un poquito sus apuntes de máquinas 1, que en base a eso vamos a desarrollar nuestro modelo matemático. Una vez que hagamos el bobinado, de ese bobinado nos va a salir el modelo matemático. Entonces yo les recomiendo que traigan su material adecuado para que puedan aprender a hacer bien el bobinado de las máquinas de inducción trifásicas. De ahí nos va a salir el modelo por fase. ¿Alguna pregunta, jóvenes, o algo más? Bien. Entonces, por el momento, por estar ustedes en semana de exámenes, hasta ahí desarrollamos la parte teórica de introducción de la máquina de inducción trifásica. Y el lunes estamos puntuales en el aula. Vamos a desarrollar el bobinado completo. Y de paso que analizamos el primer examen, que para algunos está muy bien y para otros está muy mal. Ya lo conversaremos en vivo y en directo. ¿Ok? Pónganse a estudiar, jóvenes. Muchísimas gracias. Entonces el lunes estamos trabajando en sesión presencial. Hasta la siguiente, jóvenes. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Hasta luego, Eli. Hasta ingeniero. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, señorita Stephanie. Ok,